juntos para continuar con nuestro curso de historia de Am Israel, del pueblo de Israel. Estamos dando en estos primeros encuentros algunos elementos que son importantes para poder entender bien la historia del pueblo de Israel. Hay veces que a uno se le quedan determinadas preguntas que a veces son tan simples y tan pequeñas que después pasan los años y nos da pena preguntar, y por tal motivo nos quedamos con dudas, con determinados conceptos, situaciones que definitivamente pueden pasar los 120 años de la vida, y como nos dio pena preguntar cosas tan simples, nos quedamos con dudas. Y es por eso que todavía en este encuentro del día de hoy quiero explicar algunas cosas, algunos puntos que quizás para muchos son obvios, pero no para todos. Y por lo tanto, vamos a hacerlo. Empecemos con la historia del pueblo de Israel y arranquemos desde Abraham Avinu. Abraham Avinu, nuestro patriarca, llega a la tierra de Israel y es aquí donde se va a dar el inicio de la gran familia de Am Israel. Abraham Avinu, todos sabemos, conocemos de sus hijos. Un primer hijo llamado Ismael, un segundo hijo llamado Isaac. Pero muchos se sorprenderán cuando de pronto escuchen que Abraham Avinu tuvo otros 6 hijos. En realidad, en total tuvo 8, no 2, fueron 8 hijos. Posteriormente se nos cuenta en el libro de Bereshit, se nos cuenta que posterior a la muerte de Sará, va a tener a otra mujer, una mujer con nombre Keturá, que van a decir otros jajamim que es la misma que es Agar, la mamá de Ismael, y que regresó. Sea como sea, con esta mujer va a tener 6 hijos. Sus nombres, como no los mencionamos, ni yo los recuerdo con facilidad: Zimran, Yakshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuach. Otros 6. 6 que específicamente se nos dice en el libro de Bereshit que antes del fallecimiento de Abraham Avinu, él los va a enviar hacia el oriente. No dice con claridad hacia dónde, dice Kedem, los va a mandar hacia el oriente. ¿A dónde los mandó? No sabemos. Parecería que para Abraham era importante, así como en su momento expulsó de su hogar a Ismael, era importante también a estos otros 6 hijos apartarlos. El que va a seguir la dinastía de Abraham Avinu para que conforme el pueblo de Israel va a ser su hijo Isaac. Uno sigue y otros 7 se nos van del costadito. Isaac, siguiente generación, va a tener 2 hijos. Uno de ellos, obviamente, Jacob Avinu, pero sabemos que con él nació Esav. Esav, lo mencionamos la semana pasada, va a formar el pueblo de los edomitas. Edom viene de la palabra Adom, rojo. Se nos cuenta que Esav era pelirrojo, tenía un color rojizo, rojizo como la sangre, quizás por eso era cazador. Y entonces Edom es Esav y se va a asentar hacia el oriente de la tierra de Israel. Esav no va a continuar la línea de Isaac. El que va a continuar la línea de Isaac va a ser el hijo Jacob. Jacob se le va a cambiar su nombre. Hashem se lo va a cambiar y le va a decir: te vas a llamar Israel. En realidad, a pesar de haber dicho así, Jacob va a continuar manejando estos 2 nombres. A veces va a ser Jacob, a veces va a ser Israel, a diferencia de Abraham Avinu, que también Hashem le cambia el nombre, y ahí está escrito que de Abraham se va a convertir en Abraham. Y cuando uno lee el libro de Bereshit, en el momento que le cambiaron el nombre, nunca más se lo escucha con el nombre de Abraham. En el caso de Jacob, vamos a ver cómo continúa escuchándose Jacob e Israel. Tanto es así que va a formar a Beit Yaakov y Bnei Israel. De alguna manera va a salir la familia de Jacob y los hijos de Israel. 2 nombres que van a convivir constantemente. Jacob va a continuar esta línea, la línea de Isaac, la línea de su abuelo Abraham. Y de él va a nacer una gran cantidad de hijos. Normalmente hablamos de los 12 hijos de Jacob y una hija llamada Diná. Los nombres de los hijos también los recordamos y los conocemos: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Yosef, Binyamin, Gad, Asher, Dan y Naftali. 12 hijos varones y una hija. Cada uno de los hijos va a formar obviamente una familia, y de ahí se van a ir formando las distintas tribus, los distintos clanes del pueblo de Israel, las sagradas 12 tribus del pueblo de Israel. Pero hay un punto aquí, que es donde me quiero detener, para aclarar una situación que a veces, como dije al principio, no siempre es clara para todos los que estamos estudiando. Cuando uno mira un mapa
de la época en que Yoshua, posteriormente, va a asentar a las distintas tribus en la tierra de Israel. A cada tribu le va a dar una zona, a cada familia, a cada uno de estos hijos de Jacob, les va a dar una ubicación geográfica dentro del plano de la tierra de Israel. Cuando uno empieza a revisar ese territorio, se va a encontrar con que falta el nombre de 2 de los 12 hijos de Jacob. Va a encontrar que no encuentra el nombre de Yosef, este hijo tan amado por Jacob, el hijo preferido aparentemente y que va a generar tanta envidia y tanto conflicto entre todos los hijos. El nombre de Yosef no aparece en el mapa cuando se distribuyen las tierras. Y tampoco aparece el nombre de Leví. Tampoco el nombre de la tribu de Leví aparece. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Incluso puede llegar a ser que de pronto uno se da cuenta que aparecen otros nombres que no son hijos de Jacob y que están ahí. Y es por eso que me quiero dedicar estos minutos de hoy para que quede esto bien claro. Todos sabemos cuánto sufrió Jacob Avinu en estos años en los que aparentemente Yosef estaba muerto, en estos años en los que él no se consolaba y que nos explica nuestro Jajamim, es posible que no se consolaba justamente porque Yosef no estaba muerto. Y como no estaba muerto, ¿de qué se tiene que consolar? Pero al mismo tiempo, Yosef no está. Yosef está desaparecido. Y Yosef llegó una túnica, un animal aparentemente lo había atacado. ¿Habrá muerto? ¿No habrá muerto? Cuántas cosas en la cabeza de Jacob durante tantos años. Pero la alegría llegó, la noticia llegó. Yosef no está muerto. No solo que no está muerto, sino que es un gran personaje en Egipto. Ni más ni menos que el segundo del faraón. Y Yosef manda a traer a Jacob, ¿sí? Luego de muchas peripecias, y sabemos que son muchos capítulos, manda a traer a Jacob a la tierra de Egipto. Jacob se va a encontrar con su hijo Yosef, con su amado hijo Yosef. Finalmente este hijo que había dado por desaparecido aparece. Pero no solamente él, sino que descubre que no solamente está recuperando a un hijo, sino que encuentra que tiene él, Yosef, 2 hijos, 2 nietos de Jacob, Menashe y Efraín, que nacieron allí, en la tierra de Egipto. Él se va a encontrar con un hijo y con 2 nietos. Y cuenta el libro de Bereshit cómo Jacob va a bendecir a todos sus hijos, pero va a tomar a Menashe y a Efraín, hijos de Yosef, como hijos propios. De alguna manera los va a subir de rango. No son nietos, son hijos. Y los pone al nivel de Reubén y de Shimón y de Leví y de Judá, como si fueran hijos propios. Tal es el amor que tiene por estos hijos. Y es posible también por la gran alegría de encontrar, y lo dijimos rápidamente en algunos de los encuentros, cómo Yosef logró mantenerse firme allí en la tierra de Egipto. La vez pasada mencioné cómo logró superar un momento de tentación difícil porque la imagen de Jacob la tenía presente. Pero además logró algo más. Logró que sus hijos, viviendo en Egipto, en ese lugar de tanta idolatría, de tanta maldad, de tanta corrupción, ellos, Menashe y Efraín, sigan con el legado de su abuelo Jacob, de su bisabuelo Yitzhak y de su tatarabuelo Abraham Avinu. Él lo logró. Cuando Jacob descubre cómo sus nietos, educados tan lejos de la familia de Jacob y tan solos de sus tíos, de sus primos, se mantuvieron, los toma como hijos propios. Todos sabemos que acostumbramos a bendecir a nuestros hijos. Y cuando bendecimos a nuestros hijos varones, decimos, Yesimha Elohim que Efraín vejimenashe, que Hashem realmente los tenga a nuestros hijos como a Menashe, como a Efraín, como estos hijos de Yosef. Y hay muchas explicaciones de cuál es el motivo. Pero una de esas explicaciones es eso, que cuando tenga cada uno de nosotros hijos, que sean como ellos, que tengan el legado de en cualquier parte del mundo donde se encuentran, se mantengan firmes dentro del pueblo de Israel y que no se aparten. Por supuesto que hay otras explicaciones sobre esto mismo, sobre este motivo de recibir esta brajá, pero para este tema que estamos mencionando es la que quiero decir. En cualquier parte del mundo, que todos nuestros hijos, Bezrat Hashem, estemos en la diáspora que estemos o incluso en la tierra de Israel, que realmente todos sigamos el legado
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, entonces nos aparecen ahora 12 hijos, de los cuales vamos a quitar a Yosef y en su lugar vamos a poner a Menashe y a Efraín. Si ustedes van a mirar el mapa de la conquista y la ubicación de cada tribu, van a descubrir el asentamiento de Menashe y el asentamiento de Efraín. A Yosef no lo van a encontrar. ¿Y qué pasa con Leví? ¿Dónde está Leví? ¿Dónde aparece Leví en el mapa? No lo van a encontrar en el mapa. Pero en realidad, en cualquier lugar del mapa donde ustedes quieran mirar, van a encontrar una ciudad de Levíim. Van a encontrar un lugar donde los Levíim sí vivían. ¿Por qué? Porque los Levíim tienen una misión especial. Los Levíim van a ser los líderes espirituales del pueblo de Israel, los maestros del pueblo de Israel, y por lo tanto no pueden estar restringidos a un lugar geográfico dentro de toda la tierra de Israel. Tienen que estar en toda la tierra de Israel. Tiene que haber Levíim en cada una de las tribus. Dentro de Reubén y dentro de Shimón y dentro de Yehudá, tiene que haber Levíim. Y entonces no van a recibir una tierra limitada, sino que van a recibir en su lugar ciudades en cada una de las tribus. Es por eso entonces que en el mapa no van a encontrar Leví, no lo van a encontrar escrito, pero Levíim había en todo el país, había por todas partes, eran los líderes y los maestros de nuestro pueblo. Pero ya que hablé de Levíim, vamos a aclarar otro punto que también es importante, porque nosotros cada tanto escuchamos hablar que aparte hay Kohanim, aparte hay sacerdotes, y todos sabemos cómo hasta el día de hoy, cuando uno saca el Sefer Torah en el Beit HaKnesset, sale el Sefer, decimos Brajot, llamamos a las personas que tienen que venir a leer el Sefer Torah. ¿A quién llamamos? En primera instancia a un Cohen, en segundo lugar llamamos a un Leví, y en tercer lugar llamamos a alguien y lo llamamos Israel, como si fuera del resto del pueblo. ¿Quién es Cohen? ¿Quién es Cohen? La explicación es demasiado simple, pero quiero que quede clara, y ese es el objetivo. La tribu de Leví, como cualquiera de las tribus, tenía muchas familias. Leví tuvo hijos, tuvo nietos. Vamos a llegar a la época de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, gran líder del pueblo de Israel, él es un levita. Él pertenece a la familia de Leví, es descendiente de Leví. Y Moshe Rabenu tiene hermanos, y uno de ellos es Aarón. ¿Quién no conoce a Aarón? Por supuesto que su hermana es Miriam. Aarón va a recibir una función especial. Aarón va a recibir un cargo distintivo que lo va a diferenciar de Moshe. Aarón va a convertirse en el primer Cohen, en el primer sacerdote del pueblo de Israel. Y va a recibir la brajá de Kadosh Baruj Hu, que todos sus descendientes, los descendientes de Aarón, todos ellos van a ser los Kohanim del pueblo de Israel desde ese momento hasta el día de hoy. Por lo tanto, de esto que acabo de explicarles, entendemos que los Kohanim son una parte de la tribu de Leví. Los hijos de Moshe son Levíim, no son Kohanim. Los hijos de Aarón son Levíim y son Kohanim. Y entonces de esta manera, si utilizamos la gráfica de los círculos concéntricos, podemos poner en el centro a un Cohen, luego a Leví y luego a Israel. Y podemos decir con claridad, todos los Kohanim son Levíim y son Israel. Todos los Levíim forman parte de Israel, pero al revés no. No todos los Levíim son Kohanim. Todos los Kohanim son Levíim, al revés no. Esto es algo muy importante para entender estos grupos. Justamente en estos días estuve en un Beit Knesset donde había vitrales de todas las tribus de Israel y ahí estaba Reubén, Shimón, Yehudá y en dos vitrales, y normalmente uno ve 12, ¿sí? Normalmente uno cuenta y ve 12. Aquí había 14, porque además de esos nombres aparecían Levíim y Kohanim, así los pusieron, mencionando como que era otro grupo dentro del pueblo de Israel. Cuando llamamos a la Torá llamamos a un Cohen, y ustedes saben, si cuando tiene que subir un Leví, no hay un Leví, preguntan a la congregación, ¿hay algún Leví presente? Y no hay. ¿Qué es lo que se hace? Al Cohen que subió en primera instancia, se le dice, quédate y también sube tú como Leví. ¿Por qué? Porque también es Leví, obviamente. Todos los Kohanim son Leví y por lo tanto lo puede hacer. Entonces él se queda la primera aliyá como Cohen, la segunda como Leví, porque también lo es, y luego se va a llamar a alguien de Israel. Los hijos, todos estos 12, son Bnei Israel, son los hijos de Jacob.
Es el pueblo de Israel que se va formando. De estos hijos de Israel, el tiempo va a ir pasando, se van a ir formando, van a ir creciendo, se van a ir reproduciendo. Vamos a tener un gran reino en la época del rey Shaul, en la época del rey David, en la época del rey Shlomo. Se nos va a dividir el reino. Y esto que estoy contando lo vamos a ir viendo muy despacito en próximos encuentros. Y vamos a tener un reino de Israel, un reino de Yehudá. El reino de Israel estaba formado por 10 tribus, el reino de Yehudá apenas por 2. Y el reino de Israel va a ser atacado por los asirios mucho después y va a desaparecer de la historia del pueblo de Israel. Y la línea va a continuar con el reino de Yehudá. Y del reino de Yehudá vamos a seguir Yehudim estando hasta nuestros días. Hay algo que llama la atención en este devenir de la historia. No sé por qué, realmente no he encontrado una respuesta clara, pero hay algo que parecería que en este legado de transmisión hay quien sigue y hay quien por algún motivo o se aparta, queda apartado, queda afuera y no va a continuar con el resto del legado del pueblo de Israel. Decíamos Abraham, 8 hijos, solamente uno, Isaac es el que sigue. Isaac, 2 hijos, Esaú se aparta, Jacob sigue. Van a seguir, Baruch Hashem, todos los hijos de Jacob siguen adentro, pero de pronto 2 reinos y el reino de Israel, 10 tribus, se nos van a desgajar y van a desaparecer por lo menos hasta el día de hoy. Tenemos una promesa que esas 10 tribus van a ir apareciendo y cada tanto aparecen restos arqueológicos y restos de personas que dicen ser descendientes de esas 10 tribus y aparentemente aparecen. Pero la historia del pueblo de Israel continuó con el reino de Yehudá. Y la verdad que de una manera muy triste también tenemos que saber que en nuestras generaciones tuvimos que vivenciar como 6 millones de nuestro pueblo, de un total de 18, una tercera parte del pueblo fue desgajada, fue rota del pueblo de Israel y quedamos 12 para seguir adelante. 1/3 es muchísimo, 1/3 se nos fue y seguimos adelante 2/3. Por supuesto que cuando me estoy refiriendo en este momento a los 6 millones de Yehudim que fueron asesinados de una manera tan atroz y tan dramática durante los años de la Shoah, no puedo compararlos claramente con aquellos que por opción propia se alejaron del pueblo de Israel. Es un grupo enorme de nuestro pueblo que su mensaje, su legado, también continúa hasta nuestros días. Los recordamos constantemente, los lloramos constantemente, el recuerdo nos acompaña de ellos todo el tiempo. Pero sí parecería, y no entendemos muy bien, por qué a lo largo de las generaciones parte de nuestro pueblo se tiene que ir, parte de nuestra gente se tiene que ir apartando. Así sucedió con el reino de Israel. Y hubo en algún momento aquellos que por decisión propia también se alejaron. Lamentablemente hoy también hay quien decide asimilarse e irse del pueblo de Israel. Y son muchos, muchos, muchos. Esperemos que no continuemos así. Tenemos una promesa de Kadosh Baruj Hu, que siempre va a haber un remanente del pueblo de Israel. Pase lo que pase, hay una promesa de la eternidad de nuestro pueblo. Lo vemos nosotros, lo ve el mundo entero, es una realidad. Que tengamos todos el zehut de ser parte siempre de estos que seguimos adelante con orgullo, con decisión, con una gran identidad dentro del pueblo de Israel, continuando el legado que tiene ni más ni menos que 3.800 años. Continuamos la próxima. Gracias.